Entonces tenía esa, me puse esa, la capa, y yo tenía, como buen artista medio loco, tenía una pintura corporal. Así que me pinté el cuerpo de rojo, o sea, todo el torso. Y así fue como salí mi primera vez. En ese momento se podía visualizar con más claridad, que era la de Tungipamba, Huangibana, ¿no? Claro, de don Alberto Álvarez. Exactamente. La de Chacate el Carmen, la de Tres Esquinas, y si no me equivoco también empezaba a aparecer la de Cochaló. Ya desde la institución pública, cuando tuve la oportunidad de regular el aporte económico que daba la municipalidad para incentivar justamente que no se pierda, ahora puedo entender que era como una especie de plan de salvaguarda, ¿no? Si no se hubiera juntado esas dos cositas, no estuviéramos hablando ahora de la Diablada Pillareña, patrimonio cultural. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Papingo Producciones. En este tema que estamos haciendo un análisis de lo que fue la fiesta de la Diablada Pillareña. En esta oportunidad estamos con el señor Ítalo Espín. Él es jefe de cultura del municipio de Pillero, en el tiempo también en el cual se declaró patrimonio, lo que hoy nosotros vivimos como la fiesta de la Diablada Pillareña, patrimonio nacional. Pues muchos lo van a recordar, a quien también nosotros le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, don Florencia. Para mí siempre es un placer poder estar con ustedes conversando, compartiendo algo que nos gusta mucho, que es la cultura de Pillero. Y obviamente en este contexto el tema de la Diablada pues es esto muy importante para nosotros, tanto en mi vida como en mi vida profesional, en mi vida laboral, etcétera, ¿no? Así que aquí estamos para compartir. Les recordamos, mis amigos, que nosotros llegamos a ustedes gracias a Clinet, internet por fibra óptica. Si tu internet no te funciona, si está más lento que un traslado, que no mueve las giras, ¿qué espera? Pásate a Clinet, internet por fibra óptica, porque para subir o para bajar información en internet, Clinet es lo mejor. Y ahora debes aprovechar sus planes de 100, 200, 300, 400, ya, o los megas que necesites. Y cuándo y en dónde los necesites. Clinet, internet por fibra óptica. Y Florencio Bernaza, viste ya, en Fanitex, lo mejor en ropa deportiva. Aquí en el cantón Santiago del Pillero. Fanitex, no camine más, una sola palabra. Fanitex, lo mejor en ropa deportiva. Métalo. Hagamos un poquito de historia porque, como le dije a mis hermanos últimamente, uno muere no cuando uno muere, sino uno muere cuando uno lo olvida. Así es. Entonces, ahí sí vea, así le dije a mis hermanos, se me vino eso por situaciones familiares y me tocó, como soy el segundo en casa, no soy el mayor porque es mi hermana, pero soy el segundo, entonces teníamos que hacer una actividad, entonces le dije, uno muere cuando a uno lo olvida. Así que mientras lo olvida, uno está, vea, allí, vivito, ¿sí? Viviendo en el corazón del pueblo. Bueno, pues cuando hablamos en este caso con el hombre del sombrero, aquí en el cantón Santiago de Pillero, estamos hablando con una persona de palabra mayor, de letras mayores, en cuanto a la cultura se refiere. Hagamos un poquito de historia. Sabemos que nosotros, por lo menos lo que yo también he investigado, teníamos la costumbre, o tenían la costumbre, el 1 y el 6 que salían normalmente en la época de los inocentes, llegaban al grupo de amigos, alguien venía del trabajo y así como estaba, vamos, bajemos al pueblo, ya me pongo la careta, y ese rato doblaba el pantalón, subía las medias y ponía la careta y bajaba al centro. Pero en el tiempo de la institución, del trabajar en el patrimonio, se le dio una identidad aún hasta en la vestimenta. ¿Cómo fue eso? Vea, don Flore, aquí voy a contar igual una anécdota como para ir contextualizando todo este proceso desde cuando yo viví y fui parte o empecé a ser parte de toda esta tradición. Yo empiezo a mis 17 años.
cuando hago mis primeras 3 máscaras por encargo de un hermano que quiso bailar de diablo y un primo, que me dijeron, mira vos como eres estudiante de artes, eres hábil, ayúdanos haciendo unas máscaras. Y ahí es en donde no hago una ni dos, hago 3. Cada uno llevó su máscara y yo me quedé agarrado a la mía, ¿sí? Como para tener de muestra, dije, a ver que sí pude hacerlo. Claro, están unas máscaras no tan pegadas a lo tradicional, sino más desde una visión mía como artista, un poco viendo lo que ya había en el desarrollo de la fiesta, y así es como mi inicio, ¿sí? A mis 17 años. Y así mismo mi primer baile, me acuerdo claramente en la partida de Timoteo Chassi en el barrio Rocafuerte, Rocafuerte. ¿sí? Y claro, no tenía la máscara, pero nunca me preocupé del disfraz. Así que igual, aduciendo un poco o echándole mano a mis dotes creativos y artísticos, ahí conseguí una capa por ahí negra, una pantaloneta, porque yo desde muy niño era jugador de fútbol y me gustaba ser arquero, y ahí ya tenía ya unas pantalonetas que eran hasta la rodilla. Cuartos, sí. Exacta, como la del Pestañita Morales en ese entonces, pues no, que era como moda, esas pantalonetas bajas. Entonces tenía esa, me puse esa, la capa, y yo tenía, como buen artista medio loco, tenía una pintura corporal, así que me pinté el cuerpo de rojo, o sea, todo el torso. Y así fue como salí mi primera vez. Obviamente con un poco de ignorancia en cómo era realmente el traje, la vestimenta, porque como que no se manejaba mucho esa línea, ese parámetro. Entonces, yo me acuerdo de eso, mis primeras participaciones como bailador de diablo principalmente en el grupo de Rocafuerte, ¿sí? Me acuerdo claramente. Después de eso, bueno, sigo haciendo mi vida educativa en la capital, estudiando artes plásticas, y es que cuando vuelvo ya a Píllaro, digamos, y así iba y venía, ¿no? Bueno, yo nunca me quedaba en Quito los fines de semana, sino que yo todos los fines de semana venía a Píllaro, es decir, yo nunca hice vida social ni vida un poco más amplia, digamos, en la capital, sino que yo siempre, mi vida de familia y social era aquí en Píllaro, así que yo siempre venía. Y obviamente tuve la suerte de participar en las otras ediciones ya con un poquito más de criterio, ya mejorando la vestimenta, etcétera, ¿no es cierto? Ya mejoraron también mis máscaras porque ya empecé a hacer otras. Eso es algo que no saben nomás la gente de mi trayectoria ya en el mundo artístico y en el mundo de las máscaras. A veces piensan que cuando yo llegué a ser jefe de cultura del municipio de Píllaro, ahí conocí a los mascareros, ahí aprendí de ellos y ahí a lo mejor me beneficié de ese conocimiento. No es así. Yo ya venía de una formación plástica, de una formación de artista académica, entonces las técnicas son muy variadas con las cuales yo podía haber ejecutado una máscara. Bueno, paso un poquito más del tiempo, vuelvo a Píllaro después de haber estudiado artes en la capital, también estudié diseño industrial, eso ya fue acá ya en Ambato, y hago una propuesta de poder generar el área de cultura en el municipio de Píllaro, ¿sí? Y en la época del doctor Edwin Cortés, hice la propuesta, me recibieron en consejo y me aceptaron un proyecto que hasta ahora me acuerdo y lo tengo por ahí para la historia, 2 hojas escritas a máquina, si no me equivoco, con 2 o 3 objetivos, un objetivo general que era la creación del área de cultura y unos 2 o 3 objetivos específicos, que ahora lo puedo decir son objetivos específicos, pero en ese entonces eran ideas que yo tenía para hacer actividades en el área cultural. Es así como llego yo al municipio de Píllaro y obviamente ya desde ese espacio gustoso de la fiesta empiezo a ¿qué? A investigar pues de qué se trataba la fiesta, porque ya había una especie de compromiso, digamos, de la autoridad de ese momento en tratar de apoyar a esta manifestación, a esta tradición, al mismo Timoteo y a los mismos otros grupos que también seguían saliendo, un poco intermitentes, pero como el de Tungipamba y de Huanguibana y de Chacata. También me acuerdo ahí en ese entonces de Tres Esquinas. Sí había, sí. Entonces, yo ya como que un año en la municipalidad,
y empezamos a averiguar, a preguntar de qué se trata, cómo es. Esto fue en el 2001, cuando yo entro a la municipalidad. En febrero del 2001 llego a ser parte del municipio y ahí empezamos todo este camino del área cultural. O sea, no había ni oficina, no había ni una máquina de escribir. No había ni un... el Teatro Viejo. Antes, mucho antes de irnos al Teatro Viejo, que ahí fue gran parte de nuestro tiempo en el municipio, fue ahí, pero antes de eso teníamos otro espacio donde ahora es renta, si no me equivoco, en el municipio. Ahí teníamos ahí teníamos la primera oficina. Entonces, bueno, eso hizo de que yo empiece a indagar, investigar, a preguntar de qué se trataba, por qué, cómo, cuándo, quién hace las máscaras, y obviamente en mi afán de poder entender la fiesta, de poder conocer, me fui también en el camino haciendo amigos porque me gusta, soy amiguero, me encanta conversar, me encanta hablar, amigos de diferentes lugares en donde iban conversando, ¿no? Principalmente caí ya en Tungipamba, que es un poquito a donde me derivaba también, y es que ya también venía bailando de muchacho después de Rocafuerte, también en Tungipamba. Entonces, es como que, y estaba también más cerca de mi casa, así que es como que fui ganando un poco más de cariño, si es que queda el término, a participar desde ese barrio y a conversar con la gente del lugar. Y así otros amigos que nos hicimos para poder ir entendiendo. Ahí está el mismo Néstor Bonilla, por ejemplo, buen amigo, muchachito, en ese entonces era casi un niño, yo le conozco desde los 11 años de edad. Y así a otra gente que ahora ya son, digamos, personas que ya tienen también mucho conocimiento y experiencia en la fiesta. Entonces, ahí es en donde iba visualizando primero el tema de que se asegure de que las partidas de diablos salgan, pues, ¿no? Se les llamaba las partidas de disfrazados, ya se les empezaba a decir las partidas de diablos porque ya se notaba cierta cantidad de participantes de diablos en las partidas. Y les menciono las que yo en ese momento se podía visualizar con más claridad, que era la de Tungipamba, Huanguibana, ¿no? Claro, de don Alberto Álvarez. Exactamente. La de Chacate el Carmen, la de Tres Esquinas, y si no me equivoco también empezaba a aparecer la de Cochaló, ¿ya? Con don Pacho Viñán. Sí, era fuerte, y era fuerte la de Cochaló, ¿sí? ¿Ya? Y la de Marcos, si no me equivoco, creo que sí le mencioné, la de Marcos Espinel, con el Pato, ¿ya? Más bien la de Rocafuerte se fue ya como que quedando cuando ya empiezan a destacar, digamos, ya de alguna manera las otras. Y es así como, bajo la voluntad política también, porque eso es importante, que la autoridad tenga la voluntad política de permitir gestionar, de permitir tener el campo de acción para que uno pueda trabajar, y también desde la autoridad también que haya ese interés, ¿no? Por saber también de qué es esto. Entonces ahí es en donde de alguna manera tuve carta abierta para poder indagar, investigar, apoyar, gestionar, etcétera, a las partidas que en ese momento había. Y ahí es en donde en algunos años había partidas que ya no salían, porque la organización no es fácil. Ahora la pueden ver un poco más fácil la organización, y hay mucha gente que dice, yo también quiero hacer mi partida, pero no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil la organización, principalmente comunitaria, en donde no hay un contexto en el cual haya una jerarquía, digamos, a lo mejor de liderazgo, o también en el tema religioso, que por lo general pasa con las fiestas populares, hay un tema religioso de fondo, de contexto, y ahí es mucho más fácil, por la solemnidad que permite eso, organizarse. Al no haber esas dos corrientes, digamos, el tema comunitario es el que imperaba, y ahí es un poco más complejo, porque no necesariamente el que va a organizar es un líder o es una persona conocida del lugar, sino es más una persona de gusto que empezó a desarrollar eso, ¿no? A cuenta y riesgo. A cuenta y riesgo, porque al final de cuentas también había ahí un pequeño negocio en donde el que organizaba
tenía también que tener su rédito, porque yo le quisiera preguntar a alguien en la actualidad que ponga plata y persona para no ganar nada, dudo mucho debe estar loco. Dudo mucho que se pongan, ¿no? Por lo menos para no perder. Ajá. Tal vez ahí sí habemos algunos locos que hemos hecho eso, ¿sí? Por lo menos para salir tablas, como quien dice. Entonces, bajo esa necesidad, conversando con el doctor Cortés y los concejales de ese entonces, decíamos, hay que apoyarles, hay que ver de alguna manera apoyarles. Entonces se empezó a, por ejemplo, algún año, me acuerdo, Tres Esquinas no quiso, o sea, ya no había quien se organice para salir por N circunstancias. Entonces yo tuve que acercarme a buscar a los antiguos cabecillas, digamos, y ofrecerles la banda, por ejemplo. Ajá. La banda municipal, ¿ya? Ofrecerles la banda municipal para que puedan tener el alivio de no pagar la banda y poder organizarse y salir. Lo mismo pasó algunos años con Tungipamba, y ahí si es que escuchan pues los moradores del lugar, especialmente don Gilbert Campaña, su yerno Luis Aro, se recordarán ellos y no me van a dejar mentir, que casi un par de años les rogué que salgan y les dimos el tema de la banda, y en algún momento también cuando ya se instituyó el tema de los recursos económicos, también les ayudamos con eso desde la institución municipal. Entonces, yo sí les puedo hablar con propiedad, digamos, y con conocimiento de causa, que así pasó en algunas ocasiones. A veces hasta el oficio que había que entregar para poder tener la ayuda les ayudaba a hacer. O sea, con eso le digo bastante, mi querido Florencio. Pero bueno, así ha pasado el tiempo y eso ha servido para que vaya fortaleciendo un poco la organización y poco a poco vayan empoderándose la misma comunidad, creyéndose ellos mismos. Mira, le comento que siempre conocimos a don Gilbert como el cabecilla eterno de ahí de Tungipamba, pero él nunca figuraba como cabecilla, porque él, no sé en su pensamiento qué es lo que tenía, pero hacía que otra persona se ponga el nombre de cabecilla. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Ángel Velasco, no es del mascarero, sino Ángel Velasco, que el del sector de Tungipamba. Él fungía como cabecilla en la partida que supuestamente don Gilbert era el cabecilla, ¿sí? Y luego de Ángel Velasco dijo don Gilbert, no, va a ser mi yerno. Entonces ahí aparece como cabecilla Luis Aro, ya que es el yerno de don Gilbert. Hasta que llega un punto, antes de que yo salga de la municipalidad, le dije, vea, don Gilbert, el cabecilla es de usted, ¿no es cierto? Entonces usted tiene que firmar como cabecilla, usted tiene que fungir como cabecilla aquí, hasta para que el pueblo y la historia en algún momento le reconozca. Y creo que pasó, creo que sí firmó en un par de años como cabecilla don Gilbert, ¿no? Entonces, bueno, mira, esos son detalles de la historia que no se saben nomás. Y es así como en este transcurso, en idas y venidas, se fue un poco visualizando ya la forma de vestimenta, que la máscara así, que el pañuelo asado, que la coronilla, que la peluca, que la blusa, que el pantalón. Y de alguna forma, de alguna manera, teníamos que ir poniendo esos puntos relevantes. ¿Para qué? Justamente con lo que usted empezó, mi estimado Florencio, hablando de la identidad, para marcar de alguna manera la identidad de este personaje, de esta fiesta, de esta comunidad. Entonces es así como se fue un poquito desde la institución, cuando yo estuve ahí, un poquito reforzando, digamos, ese... no sé si reforzando, no sé, tampoco quiero asomar aquí como que he sido el que he hecho todo eso, no, sino que solamente se fue encaminando y se fue dando el espacio correspondiente a aquellos actores que hasta la actualidad algunos todavía siguen y otros que han delegado y han generado. O sea, son algunos procesos que hemos hecho, ¿no? Ahí también me acuerdo claramente que obviamente era del 1 al 6, el 1 y el 6 de enero, no del, el 1 y el 6 de enero, los 2 días claves que salían para hacer el espectáculo, digamos, en el centro, ¿no? Pero
conforme se fue motivando a la gente para que salga, ya desde la institución pública, cuando tuve la oportunidad de regular el aporte económico que daba la municipalidad para incentivar justamente que no se pierda, ahora puedo entender que era como una especie de plan de salvaguarda, ¿no? Cuando todavía no era declarada la Diablada como patrimonio cultural. Pero ahí como que ahora puedo entender con estos términos que es lo que hicimos en ese momento, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, hoy en día yo creo que ya madurando un poco la idea o la acción que se hizo, no veo tan con buenos ojos que la municipalidad les dé un recurso, porque tranquilamente las partidas pueden generar sus propios recursos. Pero bueno, en todo caso, está institucionalizado, se ayudó a institucionalizar mediante las ordenanzas correspondientes en la época correspondiente y se hizo que eso sea una legalidad. Y de paso salieron beneficiadas otras manifestaciones culturales también, que también las investigamos, que también las vimos y que también salieron beneficiadas porque también se destinó recursos para eso. Ese es el caso del Corpus Christi en San Andrés, por ejemplo. Entonces hoy la municipalidad delega un recurso, ya sea monetario o no monetario, para poder ayudar en esa tradición, en esa fiesta, y así también está por ahí el Inti Raymi o el Paucar Raymi, y alguna otra cosa más que ya en otro momento se pudo hacer eso, ¿no? Entonces mire cómo fuimos de a poco, obviamente con visión, con gusto, ¿sí? No sé si es que lo que hoy conocemos como Diablada Pellareña hubiera sido lo que es ahora si no hacíamos ese proceso, si no sufríamos a veces esas decisiones de que si salgo, no salgo, y realmente, por ejemplo, ahí, que antes que se me escape, se empezó a dar la banda para motivarles a una o otra partida, pero lastimosamente la banda municipal como tal, como funcionarios del municipio, tienen un horario de trabajo. Entonces, les acompañaban al recorrido, pero ya no les acompañaban a la comunidad. Entonces llegaban a la comunidad algunas partidas sin música, sin nada, entonces se acababa la fiesta. Ya no se podía seguir disfrutando. Entonces ahí es en donde empezó a surgir el tema ya de dar el aporte económico para que contraten la banda y cada partida tenga su banda que pueda salir y regresar a la comunidad con su banda. Entonces miren, esas fueron las lógicas o las dinámicas que en ese momento surgían y que obviamente tal vez, como les decía hace un momento, ahora pueden ser un poco erróneas, pero a la fecha era lo que había y era lo que había que hacer como para solucionar un poco eso. Y eso después dio pauta para que obviamente las partidas vayan creciendo en tamaño, y eso hizo de que se visualice esta fiesta como algo diferente, algo un poco, ¿cómo le digo?, fuera de lo común, y ahí es en donde empiezo a estudiar un poco también el tema del patrimonio. ¿De qué se trata el patrimonio? El patrimonio se divide en dos grandes familias, digamos, que es el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. Y nuestra fiesta como tradición calzaba en lo que es el patrimonio inmaterial. Y ahí pude deducir que había ya declaratorias del patrimonio inmaterial, ¿sí?, de otros lugares del país, que básicamente lo que resalta es la memoria, por ejemplo, de algunos escritores. Parece que ya estaba, si no me equivoco, algún pase del niño o el carnaval de Guaranda. Esa memoria de la fiesta ya estaba declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador, y por ahí se me escapa algo más que ya se me va a la memoria. Entonces digo, analicé los parámetros que había que tener para una declaratoria de patrimonio cultural, y digo analicé porque me puse a estudiar de qué se trataba y cómo hacer una declaratoria de patrimonio cultural, y ahí es en donde fuimos recabando alguna información que daban para que lo que hoy llamamos Diablada Pellareña pueda ser declarada patrimonio cultural. Entonces ahí, bajo toda esa gestión, y como vuelvo a repetir, la voluntad política en ese momento, nos permitieron llegar hasta el Instituto de Patrimonio Cultural, ¿sí?, que era en ese entonces autónomo. Le hablo del año 2004, 2005, por ahí, en donde llegamos y se les contrató
desde la municipalidad para que haga la investigación que dé las pautas o de los justificativos para que esta fiesta sea declarada patrimonio cultural. Entonces yo viví todo ese proceso. A veces no me gusta decir esto, pero casi fui la persona, obviamente como funcionario público en ese entonces, que pidió la declaratoria de patrimonio cultural, ¿sí? A través, obviamente, de la alcaldía en ese momento, el doctor Edwin Cortés, ¿no? Y si no me equivoco, el área de cultura estaba dentro del área de planificación, también con el arquitecto José Espín, que es como el orgánico estructural en ese entonces se manejaba. Entonces, mire cómo esto no es de soplar y hacer botellas como algunas personas ahora pueden decir, ¿no? Pueden captarse de que son parte de la fiesta y que les gusta la fiesta y que bailan. Peor aún, aceptar cosas que han dañado la identidad de la fiesta y que nos ha pasado en algunas ediciones de la fiesta como gente de afuera que viene y hace sus cosas, ¿no? Entonces, no quiero ni mencionar para no darles la importancia del caso. Entonces, miren cómo se ha ido construyendo todo este proceso ya para llegar a la declaratoria. Y ahí se hizo el estudio, creo que duró 2 años, si no me equivoco, entre idas y venidas de los técnicos de patrimonio cultural, y hasta que presentaron ya el informe grande, porque no solamente fue el estudio de la fiesta, sino también fue un estudio complementario con el tema arqueológico, arquitectónico, ¿sí? Y ahí se inventaría alguna casita que ahora ya está destruida, lamentablemente, pero bueno, en todo caso, fue un trabajo complementario, no fue, no diría complementario, sino mejor un trabajo completo, ¿sí? En donde se analizaron algunos temas del patrimonio, tanto inmaterial como inmaterial. Y ahí es en donde entraba, por eso es que se hizo también, a más del tema de la diablada, también se hizo una pequeña investigación del tema de la memoria de Rumiñahui, ahorita que me estoy acordando. Entonces miren cómo fue todo este proceso para poder llegar a lo que en el 2008 sería la declaratoria. Ahora bien, llegamos a la declaratoria y obviamente ya la tradición cumplía estos parámetros característicos para que esto sea elevado a patrimonio cultural del Ecuador. Una de ellas, por ejemplo, es que se haya escuchado acerca de los diablos más de 100 años. Teníamos respaldado con justamente el documento que Pedro Reina alguna vez encontró, en donde investigó y vio que se habían disfrazado, o que tenían intención de disfrazarse de diablos indígenas para un levantamiento. Entonces, miren, ese tipo de cositas que fue dando la pauta para que tenga los parámetros necesarios para que sea declarada patrimonio cultural. Entonces, llegamos al 2008 y ¿qué pasa? Que el Instituto de Patrimonio Cultural ya pasó a ser parte del Ministerio de Cultura. Así fue, así. Entonces, la gente creerá que uno llega y golpea la puerta del Ministerio de Cultura y dice, venga, pase, ¿en qué le ayudo? Complicado. La gestión, al menos hoy, creo que es complicada, y antes también era complicada de poder llegar a las dependencias públicas de alto rango para poder hablar con la cabeza, ¿no? Sí. En este caso era con el ministro de Cultura. Aunque había un moreno, ¿no? Claro, el primero fue Estupiñán. El primer ministro de Cultura que hubo, y creo que si no me equivoco, vino en enero, le trajimos se me va el nombre, pero el apellido de Estupiñán, un escritor afrodescendiente, ¿no? Sí, me acuerdo, yo por el Ecuador me acuerdo. Claro. Mi tocayo. Le trajimos a Píllaro en el enero del 2008. Él vino y vio la fiesta, ¿ya? Y luego de eso hicimos ya el trámite, hicimos ya la petición, la solicitud, en vista de que el Instituto de Patrimonio Cultural ya pasó a ser parte de lo que se llama el Sistema Nacional de Cultura, ¿sí? Que todavía sigue vigente. Ahí entró también ya la Casa de la Cultura y otros del Ballet Nacional, etcétera. O sea, hay ciertas instituciones que
están bajo este Sistema Nacional de Cultura. Entonces ahí lo que había que hacer, que antes lo hubiera hecho solamente el Instituto de Patrimonio Cultural, se lo hizo ya mediante el Ministerio de Cultura. Y si no me equivoco, es la primera o la segunda declaratoria de patrimonio cultural inmaterial hecho ya por el Ministerio de Cultura. ¿Sí? Ese es un dato también que, bueno, no estoy seguro, pero casi va por ahí. Porque las anteriores declaraciones de patrimonio cultural eran con el Instituto de Patrimonio Cultural. Pero como ya pasó en esta ocasión, ya pasó en ese año a ser parte del orgánico del Ministerio de Cultura, entonces el trámite nosotros lo hicimos con el Ministerio de Cultura. Ya, es así que para poder hacer la petición necesitábamos el justificativo. ¿Y cuál era el justificativo? Lo que ya habíamos hecho con el Instituto de Patrimonio Cultural, que es la investigación. La investigación foliada, fechada, todo con los parámetros, ahí está. Hoy dicen que no es una investigación tan buena, pero en ese tiempo lo fue. En ese tiempo era lo mejor que teníamos y eso fue el justificativo para poder elevar a patrimonio cultural lo que hoy llamamos Diablada Pillareña. Y de hecho, si ya mencionábamos digamos, en el cuchicheo de la fiesta, ya mencioné los diablos, la diablada, los diablos, empezó. Este término de los diablos, la diablada pillareña, empieza a finales de los 90, inicios de los 2000, ¿sí? En donde se le empieza a denominar como que más seguido la diablada, ahí bajan los diablos, ahí vienen los diablos, etcétera, ¿no? Entonces, ya con el tema del estudio, y la declaratoria, obviamente había que darle ya un nombre específico. Y se le da este término de diablada por la cantidad de diablos en cada uno de los grupos o partidas. Y también se le pone pillareña porque de dónde es, pues no es como que el sitio de origen. Y no se puede decir diablada de Tunguipambo o diablada de Cochaló, diablada, porque eran algunos barrios del centro de Píllaro, así que había que darle el nombre generalizado del Cantón Píllaro. Por eso es que la declaratoria funge así, o sigue así, o es así. Es patrimonio cultural, la diablada pillareña, patrimonio cultural inmaterial del Estado ecuatoriano. Hay un poquito que, bueno, me he alargado un poco en las palabras, disculpará nomás, pero y eso que se me quedan algunos temas por ahí, algunas personas que no quiero omitir a nadie, por eso más bien no les menciono porque vaya a ser que se me pase alguien por ahí, pero lo que sí digo algo muy importante, de lo que creo que hoy en día no hay, es en ese momento alguien que le gustaba la fiesta, que participó de la fiesta, que tenía un criterio cultural de la fiesta, cultural artístico y de la práctica de la fiesta, más la voluntad política del momento de la autoridad que en ese momento regía la municipalidad. Si no se hubiera juntado esas dos cositas, no estuviéramos hablando ahora de la diablada pillareña, patrimonio cultural del Ecuador. Pero todavía no ha contestado toda la pregunta. Una parte de la pregunta sí, porque la pregunta en sí es, vea, aquí tenemos la vestimenta del diablo. Antes salíamos del campo y ya van a bajar estos disfrazados. Espérame un ratito, cojo la careta y... En función ya hay elementos característicos de la fiesta en general que se consideraron para la declaratoria. Así es. Pero dentro de la fiesta en general tenemos personajes. Y uno de los personajes que salta a la luz, aunque no sea el importante, no sea el principal, ¿sí? Por su connotación, por su sentido inclusive del personaje, que es este diablo, tiene sus diferentes atractivos y es como que el más observado. Entonces ahí es en donde de un general de disfraces que se había visto, se empieza a visualizar que utilizaran estas blusas, ¿no es cierto? Inclusive alguna vez pensamos que la capa era, y ahí hago un mea culpa, nosotros pensamos que la capa era parte del disfraz, pero no, era como que gustos de algunas personas que vieron en ese elemento también algo estético, decorativo. Y lo que sí visualizábamos claramente era esta blusa o camisa
que por lo general, hablando con las personas de edad, de las comunidades que nos dijeron, se cogían los guambras, las blusas, los suéteres, las camisas de las mamás, de las hermanas, de las abuelitas. O sea, no puedo mentir. Eso reza en los estudios. Y se disfrazaban, porque obviamente la blusa era un poco más, las blusas de la ropa de mujer era un poco más alegre, un poco más bonita, si es que cabe el término, ¿ya? El pantalón corto hasta las canillas o bajo la rodilla, se visualizaba también ya. Ahí se atribuye algunas formas de por qué apareció de esa manera, ¿sí? Hoy yo tengo hasta inclusive alguna otra tesis por ahí, ¿ya? Pero principalmente en épocas en donde los caminos eran bien polvorientos, bien lodosos, a lo mucho sabría haber un empedrado, los que se disfrazaban de diablos se arremangaban el pantalón de tela normal, ¿no es cierto?, dentro de las medias para que no se ensucien al rato que bajaban. Entonces, ahora al menos podemos comprobar eso en algunos videos de épocas pasadas, de la década de los 90 mismo, que aparecieron por ahí, que hoy lo están compartiendo. También hay fotos de este famoso archivo Blooming, bueno, se me va un poco el término. El inglés. Bloomer, no, creo que es un alemán o un inglés. Bueno, no estoy seguro. Bueno, ya la gente lo sabe buscar ahora en las redes o en el internet. Y hemos visto que, claro, hay ahí justamente esa forma de disfrazarse. Esa es una teoría que evolucionó luego, bueno, no evolucionó, se transformó luego en este pantalón corto. De mi época yo me acuerdo que los muchachos utilizaban estos pantalones deportivos, que es como que recién aparecía el boom de estos atuendos deportivos para hacer gimnasia, para hacer ejercicios, para trotar, qué sé yo. Se veía ya en la sociedad de ese entonces, que le hablo igual de finales de los 90. Entonces se veía que al pantalón deportivo, que ya tenía unos añitos de uso, le cortara, ya no había mucho problema en cortarle ahí a la altura de la canilla, y de paso le hacían flequitos, ¿ya? Como son los flequitos que se ponen en las coronillas. Así le hacían. Y la mayoría de esos pantalones tenían liñitas a los lados. No sé por qué, eran decorativas, eran funcionales, no sé, pero tenían 2, 3 líneas, una línea a los lados. Y tal vez ahí por alguna de las marcas deportivas. Entonces, igual, fue luego esa forma de hacer ese pantalón, fue transformándose allá a mandar a hacer un pantalón específico de ese porte, de ese color, con esas formas. Por eso es que vemos ahora pantalones de esta tela espejo que llamamos, que es una tela bonita, brillosa, ¿no es cierto? Festiva, en la cual, de diferentes colores, incluso en la cual le ponen los flequitos a los lados, las decoraciones a los lados, así como está aquí en esta recreación muy bonita, que me imagino que creo que son de Caretas Velasco, o de la familia Velasco, ¿sí? Miren, ya se recrea inclusive aquí, mire, el lado del pantalón con esta decoración, y abajo también aquí, miren, simulando el flequeado que se hacía en los pantalones, pero nada más que ahora sí ya con flecos reales. Entonces, miren cómo ahí de alguna manera fue ratificándose, digamos, o afianzándose ya los diferentes elementos que debería contener el diablo. Igual, a veces por ahí hay alguna gente que dice que esto es un invento mío. Bueno, gracias les digo yo, no, porque me atribuyen todo este proceso desde esa época hasta acá, que yo me he inventado todo esto. Digo, gracias, no creo que he estado para tanto, pero en buena hora. La blusa, el pantalón corto, obviamente guantes a las manos, ¿sí? El fuete, que nunca debe faltar el fuete o boyero o asiel en las manos del diablo, ¿sí? Se empezó a utilizar mucho el tema de las medias de estas color carne que llamamos, ¿no? Y las zapatillas negras, principalmente de lona, porque eran las más convenientes. Venus. Bueno, no nos paga pauta. Ojalá algún día vean y nos paguen pauta, porque hay un montón de calzado de esa marca
que en la fiesta se vende. Ajá. O sea, y es versátil, es cómoda, inclusive se presta hasta para hacerle modificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo, no es que yo me inventara esto, es lo que yo en el momento visualizaba. Así es, ajá. ¿Ya? Y de alguna manera sí, inclusive nosotros hicimos unos afiches grandes para poner en el parque, por ahí, para que vayan visualizando cómo debe ser la vestimenta. ¿Por qué? Porque es importante guardar la identidad, ¿sí? Y obviamente ahí, además de eso, ya la careta o la máscara. También ¿sí? voy. Aquí en este caso hay una peluca, que sí había pelucas, obviamente, pero también las coronillas. Y para ir un poco asustando a la gente o jugando con la gente, el ají en la mano. También se visualizaba ya cosas como animales, como eso, pero eso ya eran ya un poco exabruptos de la gente que quería molestar bastante mismo a alguien, ¿no? Y se cayó en esos errores, ¿no? En esos errores en donde ya se pasó a también hacer un daño en el tema de la naturaleza, etcétera, ¿no? Y había un irrespeto ya más a las personas que veían. Pero en todo caso, básicamente eso era, y eso es lo que nosotros visualizamos y de alguna manera promocionamos como un hecho, ¿no? O sea, porque no me estaba inventando nada, solamente estaba describiendo lo que más se repetía. Y había otras cosas, pues no hay ahí diablos famosos que tenían cabezas no de diablo, sino de animal, como de dragón y todo eso. Está el difunto Vinicio Carrillo, por ejemplo, que él sacó esa como moda. Y así como ahora también empiezan a sacar algunas pequeñas como modas que la gente le gusta y empieza a replicarlo, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito el tema de la identidad de nuestro diablo. Medio completo. Medio completo. Medio completo, porque también se le dio identidad a lo que es la máscara o careta, porque si no, es que voy a confundirme con Alangasí. Así es que vamos desglosando, ¿no? Hablamos ya de la fiesta, de la tradición, hablamos dentro de esta fiesta el personaje del diablo, cómo es, pero ya dentro de la vestimenta del personaje del diablo vamos a hilar un poco más fino y nos vamos a la máscara, ¿sí? Y la máscara, ya digo, nos ha ratificado estos archivos fotográficos de los 60, si no me equivoco son, y también estos videos de los 90 que visualizan cómo son los rasgos de las máscaras de Diablos de Píllaro. Y es justamente estos rasgos que yo voy mencionando y también lo digo en esa época, cuando yo funcionario público también lo voy manifestando, es que son estos rasgos de esta expresión de querer asustar a la gente, ¿no? O sea, ¿qué se visualiza en estos rasgos? Y cuando yo hago esto, claramente tengo la boca entreabierta, se me dejan ver los dientes, entonces se exagera ahí los colmillos cruzados. Miren, aquí el muñequito bien hecho, bien contextualizado de la familia Velasco, nos puede ayudar inclusive para graficar eso, ¿sí? La nariz aguileña, así como la mía, ¿no? Es un poquito pronunciada. Exacto. Es que cuando uno hace esto, se hacen las arrugas en la nariz y se hace media ganchudita, ¿no es cierto? Entonces eso también se refleja, y aquí podemos reflejar eso, ¿ya? ¿Qué más? El ceño, los ojos se van hacia adentro, la frente se arruga y se ven las arrugas en la frente, ¿sí? Las mejillas, los pómulos, los cachetes, como le quieran llamar. El rato que uno hace esto, miren cómo se eleva, se hacen puntiagudos, digo, y se visualiza en las máscaras en algunos 2 puntas, 3 puntas, 1 punta, o simplemente un relieve pronunciado. Entonces, esas características se repiten o se visualizó que se repetían en la mayoría de máscaras. Obviamente hay máscaras que salen fuera de lo común, del contexto, como lo que le mencionaba del difunto Vini, y así otros, y ahora igual asoman una que otra diferente, más monstruosas, con animales, con cosas. Es verdad, eso pasa. Y ojo, que por mi transitar en algunas fiestas de América Latina, bueno, de Hispanoamérica, digamos, para tener un término más coherente, en México, en Perú, en Chile, en Bolivia, se visualiza también una máscara que se le visualiza como tradicional, como identitaria, pero también empiezan a asomar algunas otras, entre comillas, ideas, cosas
que ya son fruto también de lo contemporáneo, que por ahí ven al payaso diabólico, que por ahí ven al Goku, que por ahí ven al Dragon Ball, que por ahí ven, ¿me entiende? Al diablo besador. No, eso es intrascendente, preferible ni hablar de eso, pero sí, por ejemplo, las máscaras tipo Krampus, ¿no? Que no son de nuestra fiesta, pero han aparecido, a alguien le gustó, hay un artesano que las hace, de hecho que las hace muy bien, de una buena factura, digamos, porque hay un trabajo escultórico, pero claro, la gente también debe ir entendiendo de que esas no deben irse relacionando con la fiesta. Y claro, ahí sí tenemos algunos inconvenientes, algunos problemas, algunas discrepancias, pero son cosas que en el transcurso del tiempo se van a ir puliendo. Y les digo, no solamente nos pasa a nosotros, ¿sí? Les pasa también a otros países. Por ejemplo, ahora en Bolivia hay una prohibición de las máscaras impresas en 3D. Porque obviamente ahí sí ya se está yendo en contra del trabajo manual artesanal de los artesanos de la zona, ¿sí? Y obviamente también va a ser un aspecto ya muy repetitivo. Yo digo, ese tipo de avances tecnológicos sí se pueden volcarlos a favor de la técnica o de la construcción de las máscaras. Por ejemplo, si no queremos utilizar cuernos de venado, cuernos de toro, cuernos reales, ahí hay una solución, miren. Imprimir en 3D los cuernos y súper, ¿no es cierto? O también para los souvenirs, porque hay mucho de esto, hay un buen mercado floreciente de los souvenirs. No me quiero comprar la careta grande porque no me alcanza para pagar una careta grande. Yo quiero la miniatura, chiquitos, ¿no es cierto? Llaveritos, esos que se pegan en la refri, etcétera. Entonces, para eso creo que sí es una buena herramienta para proyectarse con el tema tecnológico. Entonces, hay que ir también midiendo un poquito en qué sí y en qué no se puede. Porque si totalmente trasladamos a una impresión 3D, todo se nos va de las manos. El floreciente, digamos, trabajo y negocio de más de 25 artesanos ahora que yo los tengo registrados, se va a ir al piso, ¿no es cierto? Se va a ir al piso. Entonces, si lo que queremos es que la fiesta ayude a desarrollar la economía de la gente local, pues ahí estaremos ya faltando a eso, ¿no? Pues mire cómo de alguna manera puedo contar un poco también, y desde el mismo conocimiento y la práctica de haber y de elaborar hoy en día máscaras para la diablada. Yo también las hago con un sentido ya también un poco más personal, artístico. Yo menciono claramente cuando hago una máscara con identidad pillareña y cuando hago una máscara artística, ¿sí? Mis máscaras que tienen esos rasgos de identidad pillareña, pues son utilizadas en la fiesta algunas, pero hay otras que las hago desde un punto de vista mucho más artístico, pero lo hablo y lo digo y lo presento hacia a la gente, a la comunidad, o entre comillas, digamos, al cliente, ¿no? Y se lo lleva desde ese punto de vista. Pero en términos generales, yo casi siempre manejo rasgos tradicionales en mis máscaras, pero les pongo la impronta artística. Y ya que estamos hablando ahorita de máscara, quería preguntar también del cabito, del cabo a la paya que tenemos ahora, pero creo que más importante ahorita la pregunta sería, ¿cómo fue ese encuentro después de mascareros para ti en el Cantón Santiago de Villa? Mire, justamente por todo bueno, contarles que yo no soy, a veces la gente me topa por la calle y dice, vea usted que trabaja en el municipio, dice, no podrá, esta idea tengo, digo, qué pena, le digo, le acojo el criterio y la corrida, pero yo ya no trabajo en el municipio. Básicamente son 11 años ya, desde el 2014 que yo dejé de ser funcionario público, pero sigo sirviendo a la comunidad, eso sí hay que ser bien claros, ¿no? Sigo sirviendo a la comunidad y en ese gusto de poder servir a la comunidad y devolver también un poco a Píllaro de lo que me ha dado Píllaro, de lo que me ha dado la fiesta, de poder visitar algunos países con el tema del arte, de las máscaras, de la cultura,
podido estar presente en algunos encuentros de mascareros, principalmente dando las ponencias de lo que es nuestra máscara, de lo que es nuestra fiesta, de lo que es nuestra cultura, que muy pocos lo pueden hacer realmente. Sí me ha costado mucho tiempo para poder hablar de forma general, tanto de la fiesta como de la máscara, como del personaje, porque a veces cuando estamos dentro de Píllaro pensamos que solo nosotros los pillareños sabemos hacer caretas de diablo. No es así. Empezando por ahí, el diablo es un personaje universal y está representado y recreado en diferentes manifestaciones culturales, no solamente de Píllaro, ni del Ecuador, ni de Hispanoamérica, sino del mundo. Depende cómo lo vea, diga. Exactamente, ¿ya? Entonces, ahí es en donde hago toda esta red de amistad con mascareros de México, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Colombia, por ahí se me va algún país, de Costa Rica, de Puerto Rico, de Panamá, no sé si es que se me escapa alguno, coleccionistas también españoles, etcétera, que pudimos conjugar y ver que el objeto máscara, ni siquiera voy a hablar aquí de las máscaras de diablo de Píllaro, sino el objeto máscara, ¿sí? Es un elemento muy importante en la representación de diferentes manifestaciones culturales en el mundo, ¿sí? Desde los inicios de la humanidad, no, ni siquiera esto es que me inventé ayer, no. Y ahora se lo puede ver de manifiesto, obviamente ya con el desarrollo de las civilizaciones, de los pueblos, de las ciudades, de la sociedad, ¿sí? Se la puede ver en diferentes manifestaciones culturales, o en diferentes acciones, como las festivas, que son estas culturales, ¿no es cierto? También hay funerarias, ponían máscaras a los muertos en ciertas civilizaciones y culturas del mundo. También los rituales, diferentes chamanes, sacerdotes, no sé, sabios, también utilizaban máscaras para ciertos actos rituales. Luego ya con el tema del teatro, la teatralidad, también hay máscaras que se identifican mucho con el teatro, con las puestas en escena, con el disfraz, con el camuflaje, etcétera, ¿no? Entonces miren cómo no es que únicamente aquí, sí, pues no, entonces hay un concepto muy, muy cortito, digamos, de lo que es el tema de la máscara, y es así como, después de haber participado de esto, como les decía hace un momento, había que devolverle también a Píllaro eso, ¿no? Y creo que este era el momento. Justamente nos hicimos un compromiso con el maestro Yuri Ordóñez de Perú, cuando nos conocimos y nos hicimos amigos en el año 2021, en México, estuvimos en Cosco Matepec de Bravo, participando de un encuentro de mascareros que era solamente nacional allá de México, pero que en esa edición decidieron invitar a maestros de otros lugares. Y por ahí, pues como uno siempre está en toda conversa, pata caliente, le contaré que invitaron a maestros de Píllaro, ¿sí? Pero que lastimosamente no acudieron en una primera edición. Al año siguiente, vieron con mi contacto, digamos, vieron mi trabajo y me invitaron a mí, y oportunidades solamente hay pocas en la vida y hay que estar preparado para saber asumirlas. Entonces, como estaba preparado, pude hacerlo, pude acudir, y pues bueno, ahí es en donde se generó este encuentro con el maestro Yuri, que es de Perú, y con él veníamos participando de algunos encuentros, de algunos simposios, de algunas exposiciones a nivel de Hispanoamérica, y es así como decidimos o maduramos la idea y dijimos, vamos a tratar de hacer esto también en Sudamérica. Y ahí poniéndole un poco de ánimo, el maestro lo decidió también, asimismo conjugó a los mascareros de su lugar, de su país, y se organizó el primer encuentro internacional de artistas mascareros. Ojo, aquí también damos ya una variante, no somos los artesanos nada más, claro que somos artesanos, y no renegamos y no hacemos de menos al tema artesanal, pero nosotros pudimos ir visualizando que la máscara no estaba solamente para hacer una pieza artesanal, sino una pieza artística, porque se conjugan diferentes técnicas
y se da forma a obras únicas. Entonces entran en la calidad de arte, ¿sí? Entonces, por eso es que generamos el primer encuentro internacional de artistas mascareros en Cusco, Perú, en la ciudad, en el pueblo o ciudad de Paucartambo, lugar en donde hay un patrimonio cultural de la humanidad que es la fiesta de la Mamacha Carmen, que es ahí en Paucartambo, ¿sí? Entonces ahí todas las danzas tienen máscaras, hay una variedad de máscaras, hay diablos, hay cholos, o sea, hay un poco de personajes que cumplen su función. Claro está, ahí es sumamente todo más solemne porque está amparado o bajo el contexto de una fiesta religiosa. Entonces, la connotación estética de organización es muy, muy elaborada, muy linda, y de hecho también de eso se aprende también uno. Y claro que no tenemos nada que envidiarle con nuestra fiesta, pero que sí ayuda para ir visualizando cómo poder ir mejorando también. Y de eso por ahí, bueno, ahí hablaremos en algún momento de lo que es un proceso ya muy particular, que lo iniciamos en el 2015, que es Minga Cultural, ¿no? Minga Cultural como un colectivo que apoya a una fiesta tradicional, en este caso del barrio Tungipapa. Pero bueno, eso ya es tema de otro análisis. Otro tipo. Es así como en esta ocasión, luego de hacer el primer encuentro internacional en Perú, quedamos comprometidos, porque éramos los dos, pues los que iniciamos con el maestro Yuri. Y en este camino ya se fueron juntando más maestros y ya nos tocó, pues. Para eso también, como nunca me ha gustado ser, como dicen, no quiero dar un término despectivo, pero sí como que ir solo, ¿no? O aprovecharse. Bueno, compartir con otros. No creo que es aprovecharse, pero sí me gusta a mí compartir. Ser egoísta, digamos. Exactamente. Y es así como para el primer encuentro invitamos a jóvenes, promesas, digamos, emergentes, se llaman en la elaboración de máscaras. Ahí estuvo Luis Velasco, ahí estuvo Noé Ramírez, ahí estuvo Emiliano Álvarez, ahí estuvo José Lo Calderón, quienes nos pudieron, se les extendió la invitación y nos pudieron acompañar a ese encuentro. Entonces, miren, eso ha hecho también de que se vaya también compartiendo estos espacios, y nos tocó pues ya asumir el reto de organizar el segundo encuentro, que sería en Píllaro. Es decir, el encuentro del año después, porque el primer encuentro fue en el 2024, el segundo tenía que ser en el 2025, pero por la particularidad de nuestra fiesta, que es en enero, ya no podíamos organizarla enseguida para enero del 2025, porque quedaba muy, muy cortito el tiempo. No alcanzaba. Entonces decidimos organizarla finales del 2025, inicios del 2026, como para poder tener el tiempo adecuado. Esto sí ha sido un trajinar de 4 compañeros que nos pusimos al hombro de la organización. En este caso se añadió o se sumaron a este proceso, además de mi persona, el compañero Noé Ramírez, el compañero Emiliano Álvarez y el compañero Freddy Schunaul. ¿Sí? Aunque se hizo extensiva a los demás compañeros, pero somos los que de alguna manera decidimos tomar el pecho a las balas. Exactamente, ¿sí? Y poder hacer un evento internacional aquí en nuestro cantón para justamente esta edición. Era clave hacerlo en la edición de nuestra fiesta para que los visitantes que vienen de otros países puedan ver la riqueza cultural que tenemos. De hecho, creo que fue un éxito, tuvimos muy buena acogida. Ahí peleamos un poco por el tema de recursos cuando instituciones públicas no se ponen a la par, digamos, para poder organizar o para poder cubrir algunos gastos. Y esto no es cuestión, porque alguno por ahí ya dirá, pero si no han pedido. O sea, esto no es cuestión de pedir, esto es cuestión un poquito de sentido común. Y por lo menos si es que yo veo que llegan personas de otro país en el contexto de un encuentro, de una reunión, de un foro, de una conferencia, me acercaré siquiera pues a saludar, pues no, o a ver quién es. En ese sentido hicimos extensivo también invitación a todos los mascareros pillareños, ¿sí? Era abierto para que puedan venir, y se les invitó también a los que tienen un poquito más de trayectoria y que se les conoce, ¿no?
De hecho, hay algunos que sí nos acompañaron, otros que decidieron simplemente no venir. Ahí sí, ya como dice el dicho, ya no es culpa del artista, tuvieron la oportunidad, maestros pillareños, de poder compartir con maestros internacionales y no lo hicieron, y ahí sí ellos sabrán por qué no. Pero sí cumplimos con el cantón, cumplimos con la ciudad, cumplimos con el pueblo, quienes pudieron primero observar de primera fuente máscaras de otros países con otras técnicas, con otros personajes, etcétera. También los nacionales, ¿no? Porque también invitamos, hay pocos, pero hay algunos maestros mascareros también en Ecuador. Ahí tuvimos la presencia, por ejemplo, de Toquiza, si no me equivoco. Claro, no, Julio Toquiza, vino el maestro, uno de los, si no me equivoco, el pionero de los iniciadores de las máscaras de Tigua, vino con su familia. En fin, del tema teatral también, porque es de lo que más hay aquí en el Ecuador, del tema teatral, vinieron representantes de Guayaquil, de Quito, de Ambato, se nos quedaron los de Riobamba, no avanzaron a venir, y así, igual, de Cuenca también se estuvieron, en fin, y de países estuvo México con la delegación más grande, Perú que le seguía con su delegación también, Chile, Argentina, Colombia, que pudieron llegar en esas delegaciones, y los otros países que también invitamos, que justamente ya por temas de logística de ellos, al final, como era justo fin de año, inicios del otro año, siempre el tema de itinerario de vuelos y esas cosas se les complica un poco más, pero bueno, de alguna manera hicieron presencia y estuvieron aquí, y la gente pudo apreciarlo, ¿no? Así que es un poquito del resumen de lo que es este encuentro, sin dejar de lado, si bien es cierto, la institución pública no aportó con el tema monetario, pero sí, en este caso, el gobierno provincial sí nos dio un aval como institución, que eso para nosotros fue muy importante, y quien sí puso también, más que el pecho a las balas, puso también ahí un recurso económico, que fue básicamente la base del recurso económico de nuestra organización, fue Gómez Comunicaciones, ¿no? Que se puso también al hombro, digamos, este proyecto que nosotros le presentamos, y que obviamente bajo cierta calificación que hicimos del proyecto para que en el Ministerio de Cultura, para que este proyecto sea considerado como el deducible del impuesto a la renta, o del incentivo del impuesto a la renta, del 150 del impuesto a la renta para las empresas privadas, pues ahí también salió un poco beneficiado Gómez Comunicaciones. Y así muchas empresas pudieron haber participado, solamente faltaba un poquito de la voluntad de estas empresas, de sus técnicos financieros, y que puedan aplicar también a este incentivo, y hubiera sido, digo, no mejor, pero sí hubiéramos podido tener una mejor cobertura y organización de las cosas. Y a esto, para que no se quede fuera, ¿no? Se sumaron también ya obviamente los amigos, algunas personas que les gusta la cultura, y pudimos ofrecer un buen show a los participantes, a los visitantes. Ahí estuvo, por ejemplo, Nicolás Dueñas haciendo esa gestión. No quiero mencionar a todos porque se me va a escapar alguno, pero sí hubo gente que nos aportó económicamente también, ¿no? Vamos a mandarles a ver la página del pacto para que vean, ahí está detallado quiénes son las personas e instituciones que ya nos aportaron de alguna manera para que toda esta organización pueda, haya salido de esta manera, ¿no? Porque tuvimos que costear alimentación y hospedaje para todos. Si no me equivoco, recibimos a 35 maestros mascareros, tanto los locales, los nacionales, como los internacionales. Entonces, miren, no a cualquiera le aceptan una invitación así, ¿no? Porque no les hemos pagado los pasajes, sino que es fruto de este compromiso que tenemos entre maestros mascareros de poder ir, mostrar y apoyar lo que cada uno hace en otros países. Y así, cuando yo me he ido a otros lugares, me he ido con mi esfuerzo, con mi dinero, ¿sí? Y así también ellos lo han hecho en esta ocasión. Así que, y esta vez, o este año, nos iremos en octubre, si no me equivoco, finales de octubre nos iremos a México, a San Luis Potosí, a representar igual al país.
De hecho, ya aquí puedo hacer una pequeña Cuña. convocatoria o cuña. Si es que alguno de los mascareros se siente en las posibilidades de poder acompañarnos, pues dígame para poder extenderle la invitación. Aquí lo que hay es un pequeño problema del tema de la visa, pero que puede ser subsanado si es que lo hacemos con anticipación. Entonces, siempre abriendo el espacio para que más personas se vean beneficiadas y compartan estas experiencias. Que ya no sea solamente el hito lo que se va, sino que se va un grupo, se va una delegación, o como pasó el año pasado también, por ejemplo, el compañero Freddy Schunaula, se le delegó de alguna manera la invitación que llegó para mi persona, pero yo le delegué a él, le transferí, digamos, la invitación a él, para que él también haga su participación en Colombia, que estuvo también participando de un encuentro. Y así vamos haciendo como lo hicimos para Perú, como lo hicimos para Colombia, ahora también lo haremos para México. Si es que puedo, yo en buena hora estaré, y si no, veremos algún compañero que pueda asistir, ¿no? Para que también vea estas expresiones que hay en otros lugares. Que comparta. Le diré, pues, mi señor embajador Ítalo Espín, embajador cultural, ya no es jefe de cultura, ahora es embajador cultural Ítalo Espín. Esto ya estaba muy conversado. Vamos por lo menos a sacar, vea, una agua de puerco. Yo sé que para usted está muy familiarizado, pero acá también tenemos una costumbre, tenemos una cultura aquí en Papingo Producciones, que cuando hacemos este tipo de programas, siempre estamos cerrando con agua de puerco, que no es una bebida alcohólica, y tampoco la que lleva la boricha. Esto es un macerado de mora de los Andes, y se lo utiliza, digo usted, para un brindis, también para un asadito allí, para compartir con la familia. Sirve hasta para la digestión. Así que vamos a servirla con agua de puerco. Bueno, ni cómo decir mucho Sí, el agua de puerco. Ya lo dijo todo, mi estimado Florencio. De eso me toca hablar a mí, en cambio. Auspiciante oficial, diga, Sí. de Papingo. Bien. Estoy mirando un poquito, todavía no estamos, pero convalecientes, pero ahí estamos. Pero aceptemos. Sí, ahí va. Salud, Sí. Salud. Señor embajador cultural, salud. Perfecto. ¿Algo más que nos quiera compartir, hijo? Bueno, no. Realmente para compartir hay un montón de cosas, ¿no? Ahí sí lo que les invito es que vengan a Casa el Pacto. Ahí van a poder ver la exhibición de máscaras que tenemos de la Diablada Pillareña. También tenemos nuestro taller de máscaras para que si alguien dice si harán o no harán, el señor Spin hará máscaras. Desarmables. No, pues ahí hay algunas innovaciones que hemos hecho. También ya mi hijo, Inti, está cogiendo su vuelo propio en las máscaras y tiene una buena propuesta también. Ahí por ahí creo que dicen que hijo de tigre sale pintado o manchado sale o algo así. Así que está también incursionando ya en el tema de las máscaras. Tiene 17 años, pero ha venido ya trabajando conmigo desde muy, muy cortas edades. Y no solamente las máscaras, no hacemos solamente las máscaras, también tenemos talleres artísticos, pintura, dibujo, cerámica, escultura, lo que necesiten en el tema artístico, pues tenemos una buena biblioteca también de asuntos artísticos, que también pueden venir a ver, y en fin, ¿no? Casa el Pacto es un espacio que, si no está en donde está ahora, pues se trasladará a cualquier parte del país o del mundo y seguirá teniendo este tipo de actividades, ¿no? Este tipo de experiencias para que la gente conozca un poquito más, porque si bien es cierto la Diablada Pillareña está del 1 al 6 de enero y después de ahí, ¿qué pasó con los diablos? Pues ahí es en donde podemos decir también que nos visiten, porque nosotros atendemos los 365 días del año. Mis amigos, les recordamos que nosotros llegamos a ustedes gracias a Clinet, internet por fibra óptica. Si tu internet no te funciona, si está más lento que un traslado, no muere las iras. Pásate a Clinet, internet por fibra óptica. Y Florencio Bernaza, ¿viste ya? Fanitex, lo mejor en ropa deportiva. No camine más, en una sola palabra, acá en el Cantón Santiago de Píllero. Fanitex,
lo mejor en ropa deportiva. Por ahora, mis amigos, no es más. Muchas gracias por permitirnos llegar a cada uno de vuestros hogares con este tipo de información que va siempre en pos del desarrollo del Cantón Santiago de Píllaro. Gracias, Ítalo, por venir. Gracias, Flore. Todos somos inmersos a eso y hay horarios que debemos regirnos, debemos cumplir. Pero es algo que se va a trabajar como este año se va a entrar a las 12 del día, el día 3. Por esto pues, ya se topó el tema hasta en el municipio, en la evaluación de las vallas mal puestas. Tienen espacio atrás y nos dejan así la vereda, cosa que no se puede bailar. La organización de la partida para tratar de mejorar cosas, porque hay cosas que seguir mejorando, ¿no? No es de llegar y ver pasar los años, sino que hay que ver los errores que uno tan se comete. Y con estas imágenes, te invitamos a ver el siguiente contenido.